Valentina pide el divorcio y se entrega a su marido por última vez. Él la deja sin poder caminar al día siguiente. Valentina nunca imaginó que la noche en que finalmente terminaría su matrimonio fantasma se transformaría en la revelación más imposible de su vida. Entró en el Crimson Lounge, un club de lujo en el corazón de la Condesa, con un sobre marrón en las manos temblorosas y 3 años de rencor atorados en la garganta. Vestía un elegante vestido azul marino que abrazaba cada curva, con tacones altos resonando en el piso de mármol y un perfume de rosas cortando el aire pesado de charutos mexicanos y tequila premium. Su corazón se disparó al ver a Alejandro sentado en aquella poltrona de cuero impecable, como siempre, pero con algo diferente en la mirada, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Lo que debía ser solo la firma fría de papeles de divorcio se convirtió en un brutal enfrentamiento de 3 años de silencio, mentiras por omisión y una verdad impactante. Mientras ella sufría, abandonada y creyendo que su marido multimillonario había elegido el imperio en lugar de ella, él destruía conspiradores, enviaba traidores a la prisión y recuperaba millones robados para limpiar el nombre de su familia. Pero ese descubrimiento costó caro, costó una noche entera de entrega desesperada y le costó la capacidad de caminar al día siguiente. Deja un me gusta y cuéntame en los comentarios de dónde estás viendo esto, y no olvides calificar esta historia del 0 al 10, porque lo que viene ahora te dejará sin aliento. Hace 3 años, Valentina López creía en cuentos de hadas, no del tipo ingenuo con princesas indefensas esperando ser rescatadas, sino en la versión adulta, una asociación, complicidad, construir un imperio lado a lado con el hombre que amaba. Alejandro Martínez no era solo su marido, era el CEO más joven y temido del mercado financiero mexicano, dueño de una corporación que movía miles de millones en inversiones internacionales. Cuando se casaron, Valentina tenía 29 años, era licenciada en comunicación corporativa y trabajaba como asesora de imagen. No necesitaba su dinero, solo lo necesitaba a él. La mansión en Santa Fe era un sueño de vidrio y concreto, con jardines que parecían pinturas y una vista que abarcaba toda la Ciudad de México, iluminada por la noche. Valentina se despertaba cada mañana con café preparado por la gobernanta Clara, leía las noticias financieras para entender el universo de Alejandro y planeaba cenas elegantes para recibir a inversores europeos y estadounidenses. Amaba esa vida, amaba sobre todo la forma en que Alejandro la miraba cuando llegaba a casa cansado, tenso, pero siempre encontrando una sonrisa genuina al verla. El padre de Valentina, doctor Enrique López, era un respetado consultor financiero independiente en el mercado mexicano, conocido por 3 décadas de trabajo íntegro. Hombre serio, con gafas y cabello canoso, siempre bien peinado, había construido su reputación ladrillo a ladrillo, cliente por cliente. Su madre, María, era profesora de literatura jubilada, apasionada por la poesía y el té de hierbas. Valentina creció en una casa de clase media alta en la Condesa, donde la honestidad no era negociable y el carácter valía más que una cuenta bancaria. Cuando Alejandro pidió su mano en matrimonio, el doctor Enrique hizo solo una pregunta: ¿vas a cuidar de mi hija en los días malos también o solo en los días fáciles? Alejandro respondió sin dudar: en los días imposibles, doctor, principalmente en esos. Valentina sostuvo esa promesa como quien sostiene un anillo de oro. Creyó, confió. Entonces llegó el día en 1900 que todo se desmoronó. Fue un martes de marzo. Valentina estaba en el salón de belleza en Polanco, haciéndose las uñas y riendo de alguna tontería que la manicura contaba, cuando su celular explotó en notificaciones. El primer mensaje era de su mejor amiga, Julia.
Vale, enciende la televisión ahora, en cualquier canal de noticias. Su corazón se heló antes de entender por qué. En la pantalla, la foto de su padre estampada como criminal. Los titulares eran crueles, brutales, destructivos. Consultor financiero desvía millones de clientes en esquema piramidal. Fraude millonario sacude el mercado mexicano. Empresario respetado es en realidad un estafador de larga data. Valentina sintió que las piernas le temblaban. Todo el salón la miraba, algunas clientas con pena, otras con ese brillo malicioso de quienes adoran ver la desgracia ajena. Tomó su bolso, dejó el dinero tirado en el mostrador y salió corriendo descalza, sosteniendo los zapatos en la mano, lágrimas nublando su visión. Llamó a su padre. Su voz estaba quebrada, irreconocible. «Hija, no hice nada de esto, necesitas creerme, no hice nada». Llamó a su madre. María lloraba tanto que apenas podía hablar. «Vale, hay reporteros en la puerta de casa, hay cámaras, están gritando preguntas horribles. Tu padre está teniendo una crisis, no puede respirar bien». Y entonces Valentina hizo lo que cualquier esposa haría. Llamó a su marido. Alejandro contestó al tercer timbre, con voz tensa y ruido de voces al fondo. «Vale, lo sé. Acabo de verlo. Estoy en una reunión de emergencia con el Consejo. Esto puede afectar a nuestros inversores europeos. Necesito resolver algunas cosas aquí primero». «Alejandro, mi padre está mal. Mi madre está en pánico. Hay reporteros en la puerta de su casa. Necesito de ti ahora». Silencio al otro lado. Un silencio que duró 3 segundos, pero pareció una eternidad. «Amor, voy a resolver esto. Confía en mí. Solo dame algunas horas para entender lo que está pasando». Y algunas horas. La voz de Valentina se elevó, histérica. «Alejandro, están llamando a mi padre criminal en la televisión. Algunas horas no van a cambiar esto. Vale, escucha, si aparezco a tu lado ahora, la prensa asociará a la Corporación Martínez con el escándalo. Va a empeorar todo. Necesito actuar estratégicamente desde las sombras. ¿Entiendes? Voy a contratar a los mejores abogados, Ella colgó en su cara y fue directamente a la casa de sus padres en la Condesa. La escena era peor de lo que imaginaba. Furgonetas de emisoras estacionadas en la calle, reporteros con micrófonos rodeando el portón, vecinos curiosos espiando desde las ventanas. Valentina atravesó ese corredor de humillación con la cabeza erguida, pero el corazón sangrando. Dentro de la casa encontró a su padre sentado en el sofá, manos temblorosas, rostro pálido. Valentina caminaba de un lado a otro, retorciendo un pañuelo de papel entre los dedos. «No hice nada, Vale», repetía el doctor Enrique como un mantra. «Alguien adulteró documentos. Alguien creó transacciones falsas. No hice nada». Valentina abrazó a su padre y sintió su cuerpo sacudirse en sollozos silenciosos. Ese hombre que siempre fue roca, pilar, fortaleza, estaba destrozado. Alejandro no apareció esa noche. Envió un mensaje. «Amor, contraté a 3 abogados. Están analizando todo. Confía en mí. Te amo». Valentina leyó, pero no respondió. En los días siguientes, la persecución empeoró. Fotos de Valentina saliendo del edificio eran estampadas en sitios de chismes con leyendas maliciosas. Heredera del estafador, vive vida de lujo mientras víctimas lloran pérdidas. Reporteros la rodeaban en la calle, metían micrófonos en su cara, hacían preguntas crueles. ¿Sabías que tu padre robaba a ancianos? ¿Devolverá el dinero a las víctimas? ¿Tu marido está involucrado también? Y Alejandro desapareció en viajes de emergencia, llamaba a altas horas de la noche, voz cansada, siempre con la misma excusa. «Estoy resolviendo. Vale, solo necesito unos días más». Julia, la mejor amiga, fue quien sostuvo a Valentina cuando ella se desmoronó.
abogada feroz de cabellos rizados, siempre recogidos en un moño, y mirada que perforaba mentiras. Julia no escatimó palabras. Vale, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está el hombre que prometió protegerte? Te está dejando sangrar sola mientras protege su maldito imperio. Valentina intentó defender a Alejandro, intentó creer que estaba trabajando entre bastidores, que su estrategia tenía sentido, pero cada vez que miraba a su padre sentía vergüenza por su madre, que tenía crisis de ansiedad por la noche, por su propia imagen destrozada en la prensa. La verdad dolía cada vez más. Él no estaba allí. Una semana después del escándalo, Valentina suplicó, llamó a Alejandro a las 3 de la mañana llorando, voz quebrada, «Necesito de ti. No necesito abogados, no necesito estrategias, necesito que me tomes de la mano y me digas que estarás a mi lado, no importa lo que pase». La respuesta llegó en forma de un correo electrónico de su abogado al día siguiente. Asunto: orientaciones jurídicas para Valentina Andrade. El texto explicaba en un lenguaje frío y técnico que sería mejor mantener una distancia pública temporal para proteger ambas reputaciones durante la investigación en curso. Fue en ese momento que algo dentro de Valentina murió. El amor se convirtió en rencor, la confianza se volvió cenizas, la promesa se rompió en 1000 pedazos. Salió de la mansión en Santa Fe llevando solo algunas maletas de ropa. Alquiló un pequeño apartamento en Polanco. Lejos de todo lo que recordaba de su vida de cuento de hadas, bloqueó el número de Alejandro, ignoró las cartas que él enviaba, 23 a lo largo de 6 meses, todas quemadas sin ser abiertas. Guardó solo 2 cosas que no pudo tirar: algunas camisas de él que aún olían al perfume que ella amaba, y las alianzas de matrimonio, encerradas en una cajita en el fondo del cajón. Pasaron 3 años, 3 años, en los que Valentina se reconstruyó, ladrillo por ladrillo, exactamente como su padre había hecho. La reputación de décadas atrás volvió a trabajar como asesora de imagen, conquistó grandes clientes, compró un apartamento propio, aprendió a vivir sola. Aprendió a no necesitar a nadie, pero tuvo un precio. Nunca más amó a nadie. Salió con algunos hombres, cenas educadas, conversaciones vacías, besos sin sabor. Ninguno se acercó a lo que Alejandro había sido o a lo que ella pensaba que él había sido. Hasta que una noche lluviosa de martes, 3 años después, Valentina tomó la decisión que cambiaría todo. Era hora de cerrar ese matrimonio fantasma de una vez por todas. Tomó los papeles de divorcio que Julia había preparado meses atrás, los metió en un sobre marrón, se puso el vestido azul marino que Alejandro siempre amó y fue al único lugar donde sabía que lo encontraría: el Crimson Lounge en Jardines, donde él cerraba negocios cada martes a las 9 de la noche. No fue allí para reconciliarse. Fue para enterrar, o al menos eso creía. Si alguna vez has pasado por el dolor de sentirte abandonada por la persona que juró protegerte, deja un comentario contando tu historia. Y si tienes curiosidad por saber lo que Alejandro realmente hizo en esos 3 años de silencio, sigue aquí conmigo, porque la verdad es más impactante de lo que imaginas. En 3 años, Valentina construyó una fortaleza alrededor de su corazón. Se despertaba a las 6 de la mañana, hacía yoga en la sala del apartamento en Polanco, mientras el sol salía sobre la ciudad. Preparaba café fuerte y revisaba propuestas de asesoría de imagen para empresas que necesitaban reconstruir reputaciones destrozadas, exactamente como ella había hecho consigo misma. La ironía no pasaba desapercibida. El apartamento era pequeño, pero era de ella. Paredes blancas decoradas con plantas, estantería llena de libros de autoayuda que Julia insistía en regalarle, sofá cómodo donde pasaba las noches viendo series que no necesitaban atención real. En las paredes, algunas fotos de viajes antiguos, ella y Alejandro en Valle de Bravo, sonriendo sobre la nieve falsa,
Ella y Alejandro en Playa del Amor, abrazados al atardecer. Valentina nunca tuvo el valor de quitar esas fotos. Se decía a sí misma que era pereza, pero la verdad era otra. Eran las únicas pruebas de que aquel amor había sido real. Un día, en el armario del cuarto, escondidas detrás de los vestidos de trabajo, estaban 3 camisas blancas de Alejandro. Las llevó sin pensar aquella mañana en que huyó de la mansión y ahora no sabía qué hacer con ellas. Cada vez que abría el armario, el perfume amaderado escapaba como un fantasma. Cada vez que pensaba en tirarlas, la mano se congelaba en la manija. Entonces continuaban allí, testigos silenciosos de un matrimonio que oficialmente ya no existía, pero que emocionalmente nunca había terminado. Las cartas de Alejandro llegaron durante 6 meses. La primera vino 2 semanas después de que ella salió de casa. Sobre crema, papel caro, caligrafía firme y desesperada. Valentina sostuvo aquella carta en sus manos temblorosas durante 15 minutos enteros. Antes de encender el encendedor y ver cómo se convertía en cenizas, en el fregadero de la cocina la segunda llegó 3 días después. Misma caligrafía, mismo desespero, mismas llamas. 23 cartas en total, todas quemadas sin ser leídas. En la 10ª carta, Julia preguntó: «Vale, ¿no tienes curiosidad por saber lo que él está diciendo?». Valentina respondió con una frialdad que la asustó incluso a sí misma. Si él quisiera decirme algo, lo habría hecho cuando necesitaba escucharlo. Ahora es demasiado tarde. Pero no era demasiado tarde para las alianzas. Esas Valentina las guardó en una cajita de terciopelo en el fondo del cajón de la mesita de noche, de oro, blanco, grabadas con las iniciales de ellos y la fecha de la boda 15 de junio. A veces, en las madrugadas en que el insomnio mordía fuerte, abría el cajón solo para mirar. Nunca se las ponía. Eso sería admitir algo que se negaba a sentir. Pero tampoco lograba deshacerse de ellas. Julia insistía: «Has quemado 23 cartas, pero no puedes tirar 2 alianzas a la basura. Sabes lo que eso significa, ¿verdad?». Valentina fingía no escuchar. Mientras tanto, la vida seguía. Sus padres se recuperaron poco a poco. El doctor Enrique, después de 8 meses de exhaustiva investigación policial, fue oficialmente inocentado. Las acusaciones fueron retiradas. La prensa publicó notas pequeñas, discretas, pidiendo disculpas, nada que se comparara con el circo de horror que habían montado en la destrucción, pero al menos su nombre estaba limpio en el papel. El problema es que la reputación no se reconstruye con una nota al pie. El doctor Enrique perdió clientes, perdió contratos, perdió la confianza de personas que lo conocían desde hacía décadas. En esos meses, envejeció 10 años. Su cabello se volvió completamente blanco y sus manos desarrollaron un temblor sutil que nunca se fue. Mariana, la madre, tuvo crisis de ansiedad que necesitaron seguimiento psiquiátrico. Pasaba noches enteras, despierta, reviviendo la humillación, las cámaras, los gritos de los reporteros. Valentina visitaba a sus padres toda semana. Llevaba almuerzo, se sentaba con ellos en la sala que antes estaba llena de risas y ahora respiraba un pesado silencio. El padre intentaba sonreír, pero la sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. La madre sostenía la mano de su hija y decía siempre lo mismo: «Al menos tú estás bien, hija. Al menos lograste salir de esto». Valentina mentía que sí, mentía que estaba bien, mentía que había superado, pero por la noche, sola en el apartamento con la ciudad iluminada allá abajo y el silencio ensordecedor dentro del pecho, la verdad gritaba: nunca había superado nada. Intentó salir con alguien, Dios sabe que lo intentó. Tuvo una cena con un empresario de tecnología que Julia insistió en presentar. El hombre era guapo, exitoso, divertido. Contó chistes que la hicieron reír de verdad.
Pagó la cuenta sin hacer alarde y pidió una segunda cita. Valentina aceptó. En la tercera cita, él intentó besarla en el estacionamiento. Fue un beso técnico, correcto, sin nada de malo, pero también sin nada de cierto, sin el sabor que ella recordaba, sin el calor que solía derretir a Valentina. Se apartó, inventó una excusa sobre no estar lista y nunca más atendió sus llamadas. Después tuvo al abogado que conoció en un evento corporativo, encantador, inteligente, interesado. 3 cenas, buenas conversaciones, química razonable. En la cuarta vez, él la invitó a su apartamento. Valentina aceptó, subieron, él sirvió vino, puso música y la besó despacio, con la técnica de quien sabía lo que hacía. Ella correspondió, intentó entregarse, forzó su cuerpo a sentir algo, pero cuando él comenzó a quitarle la blusa, Valentina se bloqueó. El perfume estaba mal. Las manos estaban mal, la voz estaba mal, todo estaba mal porque nada era Alejandro. Salió de aquel apartamento llorando en el ascensor. Julia dejó de insistir después de eso. Vale, necesitas terapia, no puedes pasar el resto de tu vida atrapada en un fantasma. No estoy atrapada en nada, estoy libre, estoy bien. Estás mintiendo a mí y a ti misma. Tal vez Julia tenía razón, pero Valentina era demasiado buena en fingir que todo estaba bien. El trabajo ayudaba a reconstruir la reputación de otras personas, crear estrategias de comunicación, transformar crisis en oportunidades. Todo eso mantenía su mente ocupada. De día, era la brillante asesora de imagen, la mujer fuerte que se había levantado de las cenizas. De noche, era la esposa abandonada que aún dormía abrazada a una almohada y soñaba con un matrimonio que nunca debió haber terminado. Y entonces una tarde de octubre, 3 años y 2 meses después de la separación, Valentina tomó la decisión. Estaba en la oficina de Julia revisando contratos de un nuevo cliente cuando la amiga arrojó una carpeta sobre la mesa. Los papeles del divorcio ya están todos llenos. Solo falta que tú los firmes y se los entregues para que él firme también. Valentina miró aquella carpeta como quien mira una sentencia de muerte. Julia, yo... Vale, ya han pasado 3 años. 3 años que has estado viviendo en un limbo jurídico y emocional. No estás casada de verdad, pero tampoco eres realmente libre. Esto te está destruyendo poco a poco, y yo no voy a quedarme aquí viendo cómo te defines por un hombre que te abandonó cuando más lo necesitabas. Las palabras eran duras, pero venían de un lugar de amor. Julia siempre fue así, brutal, directa, pero ferozmente protectora. Valentina abrió la carpeta. Leyó los términos fríos, técnicos, impersonales, disolución del vínculo matrimonial. Parecía un certificado de defunción de un amor que un día fue todo. ¿Dónde entrego esto? Julia sonrió satisfecha. ¿Sabes dónde está? Todos los martes por la noche. Y Valentina sabía. Alejandro era un hombre de hábitos rígidos. Todos los martes a las 9 de la noche cerraba negocios en un salón de lujo, charuto mexicano, tequila añejo, sillones de cuero y hombres poderosos, discutiendo millones como quien discute el clima. Fue así que, en un martes lluvioso de noviembre, Valentina se preparó para el final. Eligió el vestido azul marino que Alejandro siempre amó, no por él, sino por ella misma. Quería que él viera. Que había perdido, quería que él sintiera el peso de la elección que hizo 3 años atrás. Maquillaje impecable, cabellos sueltos en ondas que caían sobre los hombros, perfume de rosas que él siempre decía que la dejaba irresistible. Tomó el sobre marrón con los papeles de divorcio, lo guardó en su bolso, llamó a un Uber. Julia mandó un mensaje. ¿Estás segura de esto? Valentina respondió. Nunca tuve tanta certeza de nada en la vida. Mentira, estaba muriendo de miedo, pero lo que Valentina no sabía, lo que no tenía la menor idea, era que del otro lado de esta historia,
había una versión completamente diferente de los hechos. Mientras ella pasaba 3 años reconstruyéndose, creyendo que había sido abandonada por un esposo cobarde que eligió el imperio en vez de ella, Alejandro Martínez estaba librando una guerra silenciosa y brutal entre bastidores. La noche en que el escándalo estalló, Alejandro no desapareció por cobardía. Desapareció porque se dio cuenta de algo que Valentina, en su dolor, no pudo ver. No era un accidente, era un ataque. El momento era demasiado preciso. El escándalo estalló exactamente una semana antes de que él cerrara un acuerdo de 3.000 millones de pesos con inversionistas europeos. Las acusaciones contra su suegro eran demasiado detalladas, demasiado documentadas, orquestadas en exceso para ser coincidencia. Alguien había fabricado esa bomba con un objetivo claro: destruir a Alejandro a través de la mujer que amaba. Entonces, tomó la decisión más difícil de su vida. En lugar de quedarse al lado de Valentina públicamente y dejar que la corporación Andrade se hundiera junto con su reputación, decidió cazar a los responsables. Contrató investigadores privados, hackers éticos, abogados criminales. Pasó noches enteras revisando documentos fiscales y correos corporativos, transacciones sospechosas. Le tomó 4 meses encontrar la primera pista: transferencias bancarias irregulares provenientes de la propia empresa, más 3 meses para identificar a los culpables: Marcio Tavares y Roberto Figueiredo, 2 ejecutivos senior de la corporación Andrade que querían sabotear el acuerdo europeo para asumir el control de la empresa en un golpe de bastidores. Sabían que la esposa de Alejandro era su punto débil, sabían que atacar a su familia sería la forma más cruel y eficaz de desestabilizarlo, y tenían una cómplice: Daniela Costa, gerente de cumplimiento, que adulteró documentos, creó transacciones falsas y plantó pruebas contra el doctor Enrique a cambio de 200.000 pesos y una promesa de un cargo ejecutivo cuando Marcio y Roberto asumieran el poder. Alejandro reunió pruebas durante 1 año y medio: grabaciones de conversaciones, extractos bancarios y correos que probaban la conspiración. Entregó todo a la Policía Federal. Testificó en investigaciones secretas, arriesgó su propia reputación para asegurar que esos 3 pagaran por lo que hicieron. En febrero del segundo año, Marcio, Roberto y Daniela fueron arrestados. La prensa cubrió, pero de forma discreta. El crimen corporativo no vende tanto como el escándalo de fraude. Fueron condenados a 8, 10 y 6 años de prisión, respectivamente. Alejandro aseguró que cada centavo desviado de la familia de Valentina fuera recuperado y restituido con intereses y corrección. Más que eso, limpió públicamente el nombre de su suegro, pagó por anuncios en periódicos, conferencias de prensa, notas oficiales, garantizando que el doctor Enrique fuera reconocido como víctima, no como criminal. Y entonces hizo algo que ni los propios padres de Valentina esperaban. Fue hasta su casa en La Condesa una mañana de sábado y pidió perdón. El doctor Enrique abrió la puerta y quedó en silencio mirando al yerno que no veía desde hacía 2 años. Alejandro no intentó explicarse, no intentó justificarse, solo dijo: hablé con su hija, hablé con usted, hablé con doña Mariana. Pensé que estaba protegiéndolos a todos al alejarme, pero solo causé más dolor. Vine aquí a devolver lo que fue robado de ustedes, limpiar su nombre como merecía desde el principio y pedir perdón por no haber hecho esto antes. Entregó un dossier completo: pruebas de la conspiración, sentencias judiciales, comprobantes de restitución financiera y un cheque con el monto total recuperado, más un fondo de reparación que él mismo creó para ayudar a otras víctimas de fraudes corporativos. El doctor Enrique sostuvo ese dossier con manos temblorosas. Doña Mariana lloró, y entonces el suegro
El hombre que tenía todo el derecho de cerrar la puerta en la cara de Alejandro, hizo algo inesperado. Extendió la mano y dijo: te equivocaste feo, pero lo arreglaste. Pocos hombres tienen el valor de arreglar. Alejandro salió de esa casa con el perdón de los padres de Valentina, pero sin la única cosa que realmente importaba: su perdón. Porque Valentina nunca supo de nada de esto. Él intentó contarle, mandó 23 cartas explicando todo, todas quemadas. Intentó llamar, bloqueado. Intentó ir a su apartamento, el portero con orden de no dejarlo subir. Entonces Alejandro se rindió. Aceptó que había perdido a la mujer de su vida. Aceptó que algunas elecciones, incluso hechas con buenas intenciones, destruyen puentes que nunca más se reconstruyen. Pasó los últimos meses viviendo en piloto automático. Trabajo, gimnasio, apartamento vacío, sin citas, sin noviazgos, sin nada que recordara intimidad, solo el tatuaje que se hizo 6 meses después de la separación, en el lado izquierdo del pecho, en letras delicadas, el nombre Valentina y la fecha 15 de junio, el día de la boda. Dolió como el infierno, tanto la aguja como el simbolismo. Sabía que ese tatuaje era patético, sabía que era señal de un hombre que no puede seguir adelante, pero no le importaba. Valentina estaba grabada en su pecho, justo encima del corazón, y era exactamente donde siempre debería haber estado. Fue demasiado cerca para ser olvidada, y fue con ese tatuaje escondido bajo el traje impecable, con 3 años de culpa aplastando sus hombros y con la certeza de que nunca más tendría la oportunidad de arreglar el mayor error de su vida, que Alejandro estaba sentado en el lounge de lujo esa lluviosa tarde de noviembre. No esperaba nada, solo otra noche de reuniones vacías, puro sinsabor y tequila que no calentaba, hasta que la puerta del club se abrió y Valentina entró como una tormenta de seda. La mirada azul marino de hielo y fuego y un sobre marrón en las manos que Alejandro supo en el mismo instante que cargaba el fin de todo. El salón de lujo era exactamente como Valentina recordaba. Piso de mármol negro que reflejaba las luces doradas de los candelabros de cristal. Sillones de cuero italiano estratégicamente posicionados en rincones que garantizaban privacidad. Aroma pesado de charutos mexicanos mezclado con perfumes caros y tequila añejo. Música jazz sonaba suavemente, lo suficiente para cubrir conversaciones de negocios que movían millones. Era el tipo de lugar donde el poder y el dinero se encontraban para bailar. Valentina atravesó el salón con la columna erguida, el mentón levantado, el tacón resonando en el silencio intencionado que su presencia creó. Hombres de traje dejaron de hablar para mirar. Los camareros se congelaron con bandejas en la mano. Ella era una aparición, el tipo de mujer que no pasa desapercibida, no porque intente llamar la atención, sino porque lleva una tormenta dentro del pecho, y eso se filtra por los poros. Alejandro estaba en el mismo sillón de siempre, en la esquina izquierda del salón, de espaldas a la pared, con una visión completa de la entrada, una posición estratégica de quien nunca baja la guardia. Sostenía un vaso de tequila que no había bebido, la mirada perdida en la ventana que mostraba la Ciudad de México iluminada allá abajo, la lluvia golpeando el cristal como un tambor de guerra. Cuando la vio, el vaso casi le escapa de la mano. Valentina observó su reacción con una satisfacción amarga. 3 años desde la última vez que estuvieron en el mismo ambiente. Él había cambiado. El cabello ligeramente más largo, una barba de varios días que no estaba allí antes. Ojeras profundas que ningún maquillaje masculino podía ocultar, pero el traje seguía impecable. La presencia seguía siendo imponente y esos ojos gris verdosos seguían teniendo el poder de desarmar cualquier defensa que ella intentara levantar. No le permitió ver eso.
Se detuvo frente a la mesita de centro, colocó el sobre marrón sobre el vidrio con un sonido seco que cortó el jazz de fondo y dijo con voz firme: «Buenas noches, Alejandro. Vine a traer algo que debí haber traído hace 3 años». Él se levantó despacio, como si movimientos bruscos pudieran asustarla y hacerla desaparecer. Su altura siempre impresionó a Valentina, 1,88 m de presencia que llenaba cualquier espacio, pero ella llevaba tacones de 15 y esta vez no iba a inclinarse. La voz de Valentina salió ronca, cargada de algo que parecía dolor físico. Estás lindo». «No vine aquí para recibir elogios», apuntó hacia el sobre. «Los papeles del divorcio, todos llenos, solo falta tu firma. Pensé que sería más digno hacer esto en persona que enviarlo por abogado». Alejandro miró el sobre como quien mira una bomba a punto de explotar. No tocó, no se movió, solo respiró hondo, y Valentina notó que sus manos temblaban levemente. «¿No quieres sentarte a hablar antes de...?» «No vine aquí a hablar. Vine a cerrar lo que ya debió haber terminado hace mucho tiempo. 3 años, Alejandro. 3 años viviendo en un matrimonio fantasma porque fui demasiado cobarde para firmar esos papeles y seguir adelante de verdad». Cruzó los brazos, una armadura corporal que escondía el hecho de que su corazón estaba acelerado. «Pero ahora estoy lista, así que por favor, firma ya para que pueda irme y finalmente ser libre». La palabra libre salió con tanto veneno que hasta ella misma se asustó. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si hubiera recibido una bofetada. Cuando los abrió, había algo diferente allí, una vulnerabilidad cruda que Valentina nunca había visto en el marido siempre controlado, siempre estratégico, siempre 3 pasos adelante de todo el mundo. «Merezco esto, merezco cada palabra, cada gramo de rabia que sientes por mí. Pero por favor, dame 5 minutos, solo 5 minutos, para contarte lo que nunca quisiste escuchar». «No quiero escuchar disculpas, Alejandro. No son disculpas, son hechos, hechos que tienes derecho a saber antes de firmar esos papeles y desaparecer de mi vida para siempre». Valentina dudó, toda fibra de su cuerpo gritaba para tomar el sobre, salir de allí y nunca mirar atrás, pero había algo en su voz, un desespero tan genuino, tan crudo, que la hizo detenerse. 5 minutos, después me iré con o sin tu firma». Alejandro asintió al camarero que trajo agua con gas para Valentina y otra dosis de tequila para él. Cuando quedaron solos, comenzó a contar el escándalo que destruyó su familia. «No fue un accidente, Valentina. Fue un ataque calculado, orquestado por personas dentro de mi propia empresa con un objetivo muy claro: derribarme a través de ti». Valentina sintió el estómago revuelto. «¿De qué estás hablando?» Mario Tavares y Roberto Figueroa, 2 ejecutivos senior de la Corporación Andrade. Sabían que estaba a punto de cerrar un acuerdo de 3.000 millones con inversores europeos, sabían que si el acuerdo pasaba, consolidaría el control total de la empresa y nunca podrían llevar a cabo el golpe interno que habían planeado durante años. Alejandro respiró hondo, los dedos apretando el vaso con fuerza. Entonces atacaron donde sabían que iba a doler más, en tu familia. Contrataron a Daniela López, gerente de cumplimiento, para adulterar documentos, crear transacciones falsas y fabricar pruebas contra tu padre. El suelo pareció desmoronarse bajo los pies de Valentina. «¿Estás diciendo que mi padre fue acusado falsamente de un delito, que todo fue una trampa? Vi todo, cada documento, cada titular, cada segundo de sufrimiento que tu padre pasó, todo fabricado por gente en la que confiaba, gente que trabajaba a mi lado». La voz de Alejandro se quebró. «Y no lo vi venir, no te protegí, fallé de la peor manera posible». Valentina sintió que las piernas le flaqueaban y se sentó en el sillón antes de caer. «¿Por qué nunca me contaste esto?
Intenté, envié 23 cartas explicando todo. Tú las quemaste. ¿Por qué me abandonaste? La voz de Valentina se elevó y no le importó que otras personas en el salón miraran. Estaba desmoronando cuando imploré que te quedaras a mi lado, te desvaneciste y mandaste al abogado a darme orientaciones legales como si yo fuera una clienta cualquiera, no la mujer que juraste proteger. Sé que Alejandro no intentó defenderse, no levantó la voz, solo aceptó cada palabra como un golpe merecido. Tomé la decisión más estratégica y más idiota de mi vida. Pensé que si me mantenía alejada públicamente, podría cazar a los culpables sin exponerte aún más. Creí que te estaba protegiendo cuando en realidad te estaba abandonando. 3 años, Alejandro. 3 años que creí que elegiste la empresa en lugar de mí. Nunca elegí la empresa, elegí la guerra equivocada, elegí luchar sola cuando debería haber luchado a tu lado. Él se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, manos entrelazadas. Pasé 4 meses rastreando las transferencias irregulares, 6 más para juntar pruebas suficientes contra Marcio, Roberto y Daniela. Entregué todo a la Policía Federal. Testifiqué en investigaciones confidenciales, arriesgué mi propia carrera para asegurarme de que pagaran. Valentina sintió algo revolverse dentro del pecho y pagaron. Marcio recibió 8 años de prisión, Roberto 10, Daniela 6. Están cumpliendo condena hasta hoy. Alejandro miró directo a los ojos de Valentina. Recuperé cada centavo que fue robado de tu familia, cada centavo. Valentina, conjuro, corrección, todo limpié públicamente el nombre de tu padre. Pagué por anuncios en periódicos, entrevistas, notas oficiales. Hice que todos supieran que él fue víctima, no criminal. Las manos de Valentina temblaron, apretó el vaso de agua con fuerza. Mis padres saben eso. Alejandro asintió despacio. Fui a su casa hace 1 año. Entregué todas las pruebas, todos los comprobantes de restitución financiera, pedí perdón. Tu padre me perdonó, Valentina. Tu madre también. Pero tú nunca supiste porque nunca quisiste escuchar. Valentina sintió lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Mis padres saben desde hace 1 año y nunca me contaron. Pedí que no dijeran nada. Dije que si querías saber, tenía que ser por mí, tenía que ser tu elección escucharme, no una obligación impuesta por ellos. El silencio que cayó entre ellos era denso, sofocante. Afuera, la lluvia aumentó de intensidad, golpeando las ventanas como si el cielo también estuviera desmoronándose. Valentina intentó procesar. Intentó encajar esta nueva versión de la historia con la versión que cargó durante 3 años. La rabia aún estaba allí, pulsando viva, pero ahora tenía compañía, confusión, dolor y algo peligroso que se negaba a nombrar. Tú aún me abandonaste, la voz salió débil, quebrada. A pesar de haber hecho todo esto tras bambalinas, a pesar de haber destruido a los culpables y recuperado el dinero, no estabas allí cuando te necesitaba. No tomaste mi mano, no sequé mis lágrimas, no estuviste, lo sé, y eso es lo que me destruye todos los días desde entonces. Alejandro pasó la mano por su rostro cansado. Hice todo mal, Valentina. Elegí resolver como director ejecutivo, no como marido. Elegí estrategia en lugar de presencia y perdí. Te perdí, la única cosa que realmente importaba. Valentina miró el sobre la mesa, los papeles del divorcio que minutos atrás parecían tan ciertos, tan necesarios, ahora parecían pesar toneladas. ¿Por qué me estás contando todo esto ahora? ¿Por qué no luchaste más para alcanzarme antes? ¿Por qué me bloqueaste de todas las formas posibles? Y porque yo pensé que merecías ser feliz, aunque fuera lejos de mí. Pensé que después de todo lo que hice mal, lo mínimo que debía era dejarte en paz. Alejandro tomó el sobre, lo sostuvo en las manos. Si aún quieres el divorcio, lo firmo ahora.
sin abogados, sin lucha, sin enredos. Tú pides, yo doy, mereces esa libertad. Entonces Valentina lo miró, realmente lo miró, y fue cuando vio algo que la hizo detenerse. Él estaba usando el mismo perfume amaderado que recordaba en las camisas guardadas en el armario, el mismo que aún aparecía en algunos sueños. Nunca cambiaste de perfume. Alejandro sonrió triste. Nunca quitaste las fotos de Valle de Bravo de las paredes del apartamento. Valentina sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo sabes eso? Julia me lo contó sin querer en una discusión hace meses, cuando vino a buscar unos documentos. Dijo que quemaste mis cartas, pero guardaste mi ropa, que juraste odiarme, pero aún duermes del lado izquierdo de la cama, el lado que siempre fue mío. Una lágrima escapó, luego otra. Valentina la secó con rabia. Eso no cambia nada. Lo sé, no estoy diciendo esto para manipularte. Lo digo porque tal vez nosotros dos necesitamos dejar de fingir. Alejandro se levantó, caminó hacia la ventana, miró la lluvia. Nunca seguí adelante, Valentina. Tuve algunas cenas que no pasaron de ser un postre. Conocí mujeres hermosas, inteligentes, increíbles. Ninguna se acercó a ti. Ninguna hizo que mi corazón latiera diferente. Ninguna me hizo olvidar, ni por un segundo, que la mujer que amo aún usa una alianza escondida en un cajón. Valentina quedó paralizada. ¿Cómo sabes eso? Tu padre me lo contó sin querer cuando hablaba de ti con orgullo. Dijo que eres fuerte, independiente, que te has levantado sola, pero que aún guardas las alianzas y que él cree que en el fondo nunca dejaste de amarme tanto como yo nunca dejé de amarte. Valentina se levantó, tomó el bolso. Necesitaba salir de allí antes de hacer algo completamente insano. Pero Alejandro dio un paso adelante, no para bloquear la salida, sino para mostrar algo. Abrió los dos primeros botones de la camisa blanca y reveló el lado izquierdo del pecho. Allí, en letras delicadas y permanentes, estaba el nombre Valentina y la fecha 1506. Su respiración se detuvo. Hice esto 6 meses después de que te fuiste. Duele un montón, tanto la aguja como lo que representa, pero estás aquí, Valentina, justo sobre el corazón, y no te irás nunca más. Valentina miró aquello. Valentina se miró el tatuaje y sintió algo dentro de ella romperse en 1000 pedazos. Toda la rabia, toda la tristeza, todo el dolor de 3 años colisionó con una verdad imposible de negar. Aún amaba a ese hombre. Amaba con la misma intensidad, con la misma desesperación, con la misma entrega ciega que la hizo casarse con él en el mejor día de su vida, y eso la aterrorizaba. «Necesito irme», dijo. Su voz salió temblorosa. «Déjame llevarte a casa. Está cayendo un temporal allá afuera. Llama un taxi». «Valentina, por favor, solo hasta tu edificio. Después me desapareceré de tu vida, si eso es lo que quieres, pero no te dejaré tomar un coche extraño con esta lluvia». Ella debió haber rechazado, debió haber salido corriendo y nunca más mirar atrás. Pero, en lugar de eso, escuchó su propia voz decir: «Está bien, solo hasta el edificio». Fue la primera de muchas decisiones imposibles que Valentina tomaría esa noche. Y si crees que sabes cómo termina esta historia, puedes estar seguro de que no tienes la menor idea. Deja en los comentarios si volverías con la persona que te hirió, incluso después de descubrir la verdad, porque lo que sucede dentro de esa limusina cambiará todo. La limusina de Alejandro estaba estacionada frente al salón de lujo, negra e imponente como una promesa peligrosa. El conductor abrió la puerta trasera sin decir una palabra. Valentina entró primero, deslizándose hacia el asiento de cuero suave que olía a coche nuevo y perfume amaderado. Alejandro entró justo detrás, manteniendo una distancia respetuosa, el tipo de distancia que grita exactamente lo opuesto. Tensión sexual no resuelta, 3 años de añoranza acumulada, un deseo que nunca murió, solo fue enterrado vivo.
La puerta se cerró. El vidrio de privacidad subió, aislándolos del conductor. La lluvia golpeaba cada vez más fuerte en el techo, creando una burbuja de sonido que hacía que el mundo allá afuera fuera irreal, distante, inexistente. Valentina miró por la ventana, tratando de concentrarse en las luces borrosas de la Ciudad de México, pasando a alta velocidad. Cualquier cosa para no mirar hacia él, para no sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, sentado tan cerca, tan peligrosamente cerca. «Hola, ¿estás temblando?», dijo la voz de Alejandro, baja y cuidadosa. «Tengo frío», mintió. Estaba ardiendo por dentro, pero admitir eso sería admitir derrota. Alejandro quitó su saco y se lo extendió. Valentina miró ese gesto simple, como si fuera una trampa. Probablemente lo era, pero lo tomó de todos modos, lo puso sobre los hombros y fue golpeada por una ola sensorial devastadora. Su olor impregnado en la tela caliente, familiar, íntimo, demasiado para su propio bien. «Gracias. No necesitas agradecer. Nunca lo hiciste». El silencio volvió, pero esta vez era diferente, cargado, eléctrico, peligroso. Valentina no pudo aguantar. Se giró hacia él y las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. «¿Por qué no luchaste por mí, Alejandro? ¿Por qué no golpeaste mi puerta? ¿No rompiste el vidrio del interfono? ¿No hiciste un escándalo hasta que me obligaras a escucharte?» Él encontró sus ojos y Valentina vio dolor crudo allí. «Porque acabas de pasar 3 meses siendo perseguida por cámaras, reporteros, metiendo micrófonos en tu cara, gente invadiendo tu privacidad de todas las formas. Pensé que la última cosa que necesitabas era otro hombre invadiendo tu espacio, incluso si ese hombre era yo, incluso si ese hombre estaba muriendo por dentro. Entonces elegiste respetar la distancia en lugar de luchar por nosotros. Elegí mal de nuevo». Alejandro pasó la mano por su cabello, frustrado. «Siempre elijo mal cuando se trata de ti, Vale. Siempre creo que te estoy protegiendo cuando en realidad solo te estoy hiriendo de diferentes maneras». Hoy, Valentina sintió el pecho apretarse. «¿Tienes idea de cuántas noches lloré esperando que golpearas la puerta? ¿Cuántas veces miré el teléfono esperando tu llamada, incluso después de bloquearte? Quería que lucharas, Alejandro. Quería que me probaras que valía más que cualquier estrategia corporativa, más que cualquier decisión racional. Siempre valiste más, siempre, pero soy un idiota que tarda 3 años en entender lo obvio». La limusina frenó en un semáforo en rojo. La lluvia aumentó aún más, transformando el mundo allá afuera en un borrón de luces y sombras. Valentina miró las manos de él, grandes, fuertes, marcadas por algunas cicatrices de las que conocía el origen, manos que la tocaron con reverencia, que la hicieron temblar, que conocían cada centímetro de su cuerpo como un mapa decorado. «Intenté olvidarte». Su voz salió en un susurro. «Intenté con todas mis fuerzas salir con otros hombres, besé bocas diferentes, fingí que estaba superando». «Lo sé», Julia me contó, «y tú saliste con otras mujeres». Alejandro dio una sonrisa amarga. «Intenté 3 cenas que no pasaron de postre, un beso que me hizo sentir culpable, como si te estuviera traicionando, incluso cuando ya no eras mía. Desistí después de eso. Me di cuenta de que no puedo reemplazarte, Vale. No hay otra mujer en el mundo que haga lo que tú haces conmigo y lo que yo hago contigo». Ahora Valentina giró todo su cuerpo hacia él, desafiante. Alejandro sostuvo la mirada, intensa, peligrosa. «Me destruyes y me reconstruyes al mismo tiempo. Me haces querer ser mejor y me muestras exactamente dónde fallé. Me quitas el sueño, el suelo, la razón. Y aún después de 3 años, incluso sabiendo que me odias, sigues siendo la única mujer con la que quiero despertar todos los días por el resto de mi vida». El corazón de Valentina disparó. El aire dentro de la limusina se
Volvió raro, cargado de electricidad. No te odio, no. Quisiera poder odiarte, sería mucho más fácil, pero solo puedo... Ella mordió el labio, tratando de contener la verdad que amenazaba con escapar. Solo puedo sentir que te extraño todos los días, a cada segundo. Fue como romper una represa. Alejandro cerró los ojos, respirando. Pesada, manos apretando sus propias rodillas con fuerza. No hagas esto conmigo, no me des esperanza si no es real. ¿Y quién dijo que no es real? Valentina estaba más allá de la razón ahora, 3 años de represa emocional explotando de una vez. ¿Quién dijo que no me despierto todos los días en el lado izquierdo de la cama porque es el lado donde siempre dormiste? Que no guardo tu ropa porque aún huele a ti. Que no miro las alianzas todos los días y me pregunto, ¿cómo sería si nada de esto hubiera sucedido? Valentina, la voz de él era un aviso, aviso de peligro, de línea cruzada, de punto sin retorno, pero ella no se detuvo. ¿Quieres saber la verdad, Alejandro? La verdad es que pasé 3 años construyendo una fortaleza alrededor de mi corazón, fingiendo que estaba bien, fingiendo que había superado. Pero bastó verte hoy, bastó escuchar tu voz, sentir tu olor, mirar ese maldito tatuaje para darme cuenta de que nunca superé nada, que aún me destrozas por dentro. La limusina llegó al edificio de Valentina en Polanco, se detuvo frente al portón. La lluvia era un diluvio, ahora un ruido ensordecedor en el techo del auto. Valentina debería haber salido, debería haber agradecido por el aventón, haber subido al apartamento y cerrado la puerta entre ella y el mayor error o la mayor verdad de su vida. En lugar de eso, abrió la puerta de la limusina y salió corriendo bajo la lluvia. Alejandro gritó detrás de ella, «¡Valentina, espera!», pero ella no esperó. Corrió hasta el portón, intentó teclear la contraseña con manos temblorosas. Erró 2 veces, la lluvia empapando el vestido azul marino, el cabello pegándose a su rostro, los tacones resbalando en el piso mojado. Alejandro la alcanzó en 3 zancadas, sujetó su brazo y la hizo girar. Estaban los dos empapados, jadeantes, mirándose el uno al otro sobre el temporal que transformaba la Ciudad de México en océano. «¿Por qué estás huyendo de mí?», gritó Alejandro para ser oído sobre el ruido de la lluvia. «¿Por qué me asustas?», gritó Valentina de vuelta, lágrimas mezcladas con agua de lluvia. «Porque sé que si me acerco a ti un segundo más, haré la cosa más estúpida de mi vida». «¿Qué cosa?», preguntó ella. «Perdonarte, dejarte entrar de nuevo, darte una segunda oportunidad, sabiendo que puedes destruirme otra vez». Alejandro sostuvo su rostro entre sus manos con una delicadeza que contrastaba con el desespero en su mirada. «Nunca más te destruiré, nunca más, Valentina. He aprendido de la peor manera posible, pero he aprendido. ¿Cómo puedo confiar en eso? No puedes, solo puedo pedirte, aunque lo intentes». Valentina lo miró, su cabello empapado, su traje arruinado, sus ojos gris verdosos brillando con algo que parecía esperanza y desesperación mezcladas, y tomó la decisión equivocada, la decisión más consciente, la decisión imposible. Ella tiró de su rostro hacia abajo y lo besó. Fue un beso desesperado, empapado de lluvia y lágrimas, cargado de 3 años de añoranza, rabia, rencor y amor no resuelto. Las manos de Alejandro fueron a su cintura, atrayéndola contra su cuerpo como si quisiera fusionarse, como si 3 años de distancia necesitaran ser eliminados en segundos. Valentina entrelazó sus dedos en su cabello, besó con furia, con hambre, con todo lo que había guardado por tanto tiempo. La lluvia caía sin piedad, pero ninguno de los dos se importaba. Podría haber un huracán y no sentirían nada más que el uno al otro. Cuando se separaron, jadeantes, Alejandro apoyó su frente en la de ella. «Vale, sube conmigo».
Las palabras salieron antes de que ella pudiera procesar la locura de lo que estaba proponiendo. Solo por una noche, solo para cerrar este ciclo. Alejandro se apartó un poco, mirándola a los ojos. ¿Estás segura? Porque si subo, no sé si podré salir de nuevo. Solo una noche, Alejandro, solo para despedirme de ti de la manera correcta, de la manera que nunca tuve la oportunidad de hacer. Era mentira, los dos lo sabían, pero Alejandro asintió, porque también estaba más allá de la razón, más allá del control, más allá de cualquier cosa que no fuera la necesidad de tocarla, de tenerla, de probar que aquello aún era real. Valentina digitó la contraseña del portón con manos temblorosas, atravesaron el jardín empapados, entraron al elevador dejando charcos de agua en el camino, subieron en silencio, solo el sonido de la respiración pesada de ambos y el zumbido del elevador cortando la tensión. Cuando las puertas se abrieron en el 8º piso, Valentina caminó hasta la puerta del apartamento, dedos temblorosos, tanto que dejó caer la llave 2 veces antes de poder girarla en la cerradura. La puerta se abrió, ella entró, Alejandro entró detrás, y cuando la puerta se cerró, sellando a los dos dentro de aquel apartamento, donde los recuerdos aún respiraban en las paredes, Valentina supo con absoluta certeza que esa noche cambiaría todo y no había vuelta atrás. El apartamento estaba exactamente como Alejandro lo recordaba, pero también completamente diferente. Las paredes blancas, las plantas en la estantería, el sofá beige que Valentina eligió porque decía que traía paz. Pero lo que lo hizo quedarse paralizado fueron los detalles. La foto de los dos en Valle de Bravo, aún colgada en la pared de la sala, sonriendo bajo nieve falsa, como si el mundo fuera eternamente perfecto. La foto de Playa del Amor a su lado, abrazados en la playa, el atardecer tiñendo todo de dorado. Valentina no había quitado nada, no había borrado nada, había mantenido a los fantasmas vivos en las paredes. Él caminó hasta la estantería, tocó el marco con dedos temblorosos. ¿Mantuviste las fotos? Valentina cerró la puerta, se apoyó en ella, empapada, vulnerable, peligrosa. Intenté quitarlo 1000 veces, nunca pude. Así como tú, nunca pudiste cambiar de perfume. Alejandro se volvió hacia ella, el agua goteando en el piso de madera, la ropa pegada al cuerpo, el cabello goteando, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era la electricidad que zumbaba entre ellos, cargada, pulsante, a punto de explotar. Alejandro se fue, abrió el armario del cuarto. Valentina cortó, con voz firme, a pesar del temblor visible en su cuerpo. Alejandro dudó. ¿Qué escuchaste? Abre el armario de mi cuarto y dime qué ves. Caminó lentamente hacia el cuarto, como si estuviera entrando en un territorio sagrado que podría desmoronarse a cada paso. Abrió la puerta del armario y se congeló. Allí, entre los vestidos de trabajo, las blusas y las faldas impecables de asesora de imagen, estaban 3 camisas blancas masculinas. Sus camisas. Alejandro reconoció cada una, la que usó en su boda, la que llevó en el primer viaje que hicieron juntos, la que Valentina robó una noche para dormir, porque dijo que se sentía segura con su olor. Tiró una de las camisas, la llevó a su rostro, inhaló, aún olía al suavizante que siempre usó. Valentina la había lavado, cuidado, preservado. «Hola», dijo, su voz salió quebrada. Valentina apareció en la puerta del cuarto, brazos cruzados, armadura corporal que apenas escondía la vulnerabilidad. La guardé porque soy débil, porque pasé 3 años fingiendo que había superado, pero cada vez que abría ese armario, el olor me destruía y no podía deshacerme de ello. Alejandro dejó la camisa de vuelta en su lugar, caminó hasta ella, se detuvo a centímetros de distancia, lo suficientemente cerca para sentir el calor, lo suficientemente lejos para darle la elección final. Yo también soy débil, ¿vale?
Hice un tatuaje patético con tu nombre. Rechacé a todas las mujeres que aparecieron porque ninguna era tú. Pasé 3 años viviendo en piloto automático, solo esperando una oportunidad imposible de arreglar lo que rompí. Valentina levantó la mano. Tocó su pecho por encima de la camisa mojada, exactamente donde sabía que estaba el tatuaje. Muéstrame de nuevo. Quiero verlo bien. Alejandro obedeció, desabotonó la camisa blanca empapada, dejó que se deslizara por sus hombros y cayera al suelo. El tatuaje estaba allí, delicado pero permanente, en el lado izquierdo del pecho. Valentina 1506. Ella tocó con la punta de los dedos, trazando cada letra. Dolió como el infierno, tanto la aguja como lo que significaba. Y nunca te arrepentiste porque estás exactamente donde siempre debiste estar. Aquí. Él colocó su mano, abierta en su pecho, sobre el corazón que latía descompasado, bien cerca, imposible de olvidar. Valentina cerró los ojos, sintiendo el calor de su piel, los latidos del corazón acelerado. Cuando abrió los ojos, había una decisión allí, peligrosa, consciente, irreversible. Alejandro, necesito que entiendas una cosa. Si hacemos esto, si me entrego a ti hoy, no significa que todo esté resuelto. No significa perdón automático, no garantiza futuro, no borra 3 años. Es solo una noche. Una noche para sentir de nuevo lo que pasé tanto tiempo tratando de olvidar. Él sostuvo su rostro entre las manos, mirándola profundamente a los ojos color miel. ¿Estás segura? Porque puedo irme ahora, ¿vale? Puedo firmar los papeles del divorcio y salir de tu vida para siempre si eso es lo que realmente quieres. No sé lo que quiero, solo sé lo que necesito ahora. Te necesito, aunque esté mal, aunque me arrepienta. Mañana. Entonces, úsame. Haz lo que necesites hacer conmigo, pero vale. La voz de él falló. Si mañana realmente quieres el divorcio, lo firmo, prometo. Pero esta noche, déjame amarte como nunca pude dejar de hacerlo. Valentina tiró de su rostro hacia abajo y lo besó. Diferente del beso bajo la lluvia, este fue lento, profundo, lleno de peso emocional. Sus manos fueron a su cintura, acercándola a su cuerpo, eliminando cualquier espacio entre ellos. Ella pasó los dedos por su cabello mojado, profundizando el beso, dejando que 3 años de añoranza fluyeran en ese toque. Alejandro gimió suavemente contra su boca, y fue ese sonido vulnerable, necesitado, completamente entregado, que rompió la última defensa de Valentina. Se apartó solo lo suficiente para tirar del vestido azul marino empapado de su cuerpo y dejarlo caer al suelo. Quedó allí, en lencería negra, piel erizada, mirándolo con una mezcla de desafío y entrega. Alejandro bebió la visión de ella como un hombre sediento. Estás aún más hermosa de lo que recordaba. Me debes 3 años de presencia. ¿Piensas compensar esta noche? Fue la señal que él esperaba. Alejandro la levantó en un movimiento fluido, brazos firmes sobre sus muslos, boca encontrando, su cuello, la clavícula, el hombro. Valentina entrelazó las piernas en su cintura, manos agarrando sus anchos hombros, respiración acelerada. Él la llevó hasta la cama, la misma cama donde ella había dormido sola durante 3 años, y la acostó con una delicadeza que contrastaba con la urgencia en su mirada. «Espera». Valentina puso la mano en su pecho deteniéndolo. Esta noche no se trata de hacer el amor bonito, no se trata de ser romántico o delicado. Necesito sentir, necesito que sea real, crudo, sin filtros. Alejandro entendió. No iba a tratarla como porcelana frágil, iba a tratarla como la mujer fuerte que se había convertido, pero que ahora elegía ser vulnerable con él, y él le entregó exactamente lo que pidió. Lo que sucedió en esa cama fue intenso, desesperado, lleno de gemidos ahogados, uñas marcando piel,
bocas explorando territorios que nunca habían olvidado realmente. Valentina se perdió en su calor, en la forma en que el cuerpo de Alejandro aún encajaba perfectamente con el de ella, como si 3 años no hubieran pasado, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, y era exactamente por eso que cada toque venía acompañado de lágrimas silenciosas que Valentina no podía contener. Alejandro las besaba una por una, susurrando pedidos de perdón entre besos, diciendo que la amaba, que nunca paró, que nunca iba a parar. Ella intentó responder, pero las palabras se atascaban en su garganta, así que entregó a través de su cuerpo la forma en que se arqueaba sobre su toque, cómo gemía su nombre, cómo se aferraba a él, como si fuera la última. Valentina gritó su nombre, su cuerpo temblando entero, uñas clavadas en la espalda de él. Alejandro la siguió segundos después, su rostro enterrado en el cuello de ella, un gemido ronco que sonó como súplica y celebración al mismo tiempo. Quedaron allí, enredados, respiraciones pesadas, corazones latiendo descompasados, sudor y lágrimas mezclados. Alejandro se giró hacia un lado, pero no la soltó. La atrajo hacia su pecho, brazos alrededor de ella como un escudo protector que llegó 3 años tarde. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el corazón acelerado. ¿Estás escuchando esto? Acabamos de cometer la mayor locura de nuestras vidas. Si es locura, que sea eterna. Alejandro besó la parte superior de su cabeza. Valentina rió, pero el sonido salió húmedo de lágrimas. Siempre has sido bueno, con las palabras, y siempre has sido buena en desarmarme con una mirada. Un silencio confortable cayó entre ellos. Afuera, la lluvia había disminuido a una llovizna suave. Dentro de aquella habitación, el tiempo parecía suspendido. Ni pasado ni futuro, solo el presente. Imposible. Alejandro pasó los dedos por el cabello de ella, un movimiento que siempre calmaba a Valentina desde la primera noche que durmieron juntos. ¿Puedo hacerte una pregunta? Depende de la pregunta. ¿Mañana por la mañana, cuando despiertes, me vas a mandar a irme? No. Valentina tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era pequeña, asustada. No sé. Parte de mí quiere que te quedes para siempre. Parte de mí tiene miedo de que te vayas de nuevo. Yo no me iré nunca más, Vale. Si me das una oportunidad, no solo esta noche, te demostraré todos los días que he aprendido que te elijo a ti por encima de cualquier imperio, por encima de cualquier estrategia, por encima de cualquier cosa. ¿Cómo puedo creer en eso? No puedo solo mostrarte, pero necesito que me dejes intentar. Valentina se encogió más contra él, apretando los brazos alrededor de su cintura. ¿Y si no puedo perdonar? ¿Y si el rencor es demasiado grande? Entonces, trabajamos en ello juntos. Terapia de pareja, conversaciones difíciles, cuantas peleas sean necesarias, pero trabajamos porque no voy a rendirme con nosotros de nuevo. Ella levantó el rostro y miró a sus ojos. Prométeme una cosa. Cualquier cosa. Si mañana aún quiero el divorcio, ¿firmas sin luchar, sin intentar convencerme? ¿Firmas y me dejas ir? Alejandro dudó. El dolor en su mirada era físico, pero lo sintió. Prometo, si es lo que realmente quieres, lo firmo. Pero vale, déjame hacerte una pregunta antes. ¿Qué pregunta? ¿Es realmente lo que quieres o es lo que crees que deberías querer? Valentina no tenía respuesta. Entonces, si la conexión regresó a su pecho, cerró los ojos y dejó que el cansancio se apoderara de ella. Y si aún estás aquí conmigo, gracias. Gracias por no rendirte con esta historia, porque lo mejor y lo más doloroso aún está por venir. Mañana, cuando Valentina despierte, una decisión imposible tendrá que ser tomada y las consecuencias cambiarán todo. Valentina despertó con dolor,
no el dolor emocional que había cargado durante 3 años. Ese seguía allí, pulsante pero diferente. El dolor era físico, en los muslos, en la espalda, en los músculos que no usaba desde hacía demasiado tiempo. El dolor de quien pasó la noche entregándose con una intensidad que el cuerpo casi olvidó cómo procesar. Intentó moverse, las piernas no obedecieron bien. Alejandro, no puedo caminar, dijo, mitad riendo, mitad mortificada. Alejandro sonrió, una pequeña sonrisa culpable. Lo sé, disculpa, nos emocionamos. Me dejaste sin poder caminar, Alejandro Martínez. Valentina cubrió su rostro con las manos, sintiendo el calor subir a sus mejillas. ¿Cómo voy a trabajar hoy? No vas a ir. Él tomó sus manos del rostro, entrelazó los dedos. Vas a quedarte aquí, dejarme, cuidar de ti, y vamos a hablar de verdad esta vez, sin huir, sin esconder, sin máscaras. Valentina miró los dedos entrelazados, los dedos que encajaban perfectamente como siempre lo habían hecho. Alejandro, sé lo que vas a decir, que esto fue solo una noche, que no cambia nada, que aún quieres el divorcio. Él apretó su mano, pero antes de decidir, déjame contarte el resto, la parte que aún no sabes. Ella dudó. La parte de ella quería huir, saltar de la cama, ponerse la armadura de nuevo, mantener la distancia segura, pero el cuerpo no obedecía y tal. ¿Ves? Eso era una señal para quedarse, para escuchar, para finalmente enfrentar la verdad completa. Está bien, dijo. Alejandro se levantó, tomó una bata que estaba colgada en la silla, su bata que Valentina nunca tuvo el valor de tirar y se la puso con cuidado, como si estuviera cuidando algo precioso y frágil. Luego se puso solo los pantalones de la noche anterior y se sentó al borde de la cama, frente a ella. Cuando descubrí que Marcos, Roberto y Daniela habían fabricado el escándalo contra tu padre, mi primera reacción fue destruirlos públicamente, exponerlo en los medios, demandar, hacer todo el circo. Pero mis abogados me advirtieron, si hacía eso, la investigación volvería a ser un titular. Tu padre sería arrastrado de nuevo a los focos, tu familia reviviría todo el infierno, solo que ahora con el agravante de estar asociado a mi venganza personal. Valentina sintió el estómago revolverse. Entonces, ¿elegiste hacer todo en silencio? Elegí proteger a tu familia de más exposición. Entregué las pruebas a la Policía Federal con la condición de que la investigación fuera confidencial hasta el momento de la detención. Llevó casi 2 años, Vale. 2 años rastreando cada transacción, cada correo electrónico, cada mentira. 2 años construyendo. Caso irrefutable, 2 años en que creí que me habías abandonado, lo sé, y eso me destruye. Alejandro pasó la mano por su rostro cansado, pero había más. Cuando los 3 fueron arrestados, no paré. Recuperé cada centavo que había sido desviado. Eran casi 2,5 millones en inversiones falsas que crearon a nombre de tu padre. Devolví todo con intereses. Tu padre no solo limpió su nombre, sino que recibió de vuelta más de lo que perdió. Valentina sintió lágrimas arder en sus ojos. Mi padre nunca me contó esto, porque yo le pedí que no lo hiciera. Dijo que si querías saber, tenía que ser tu elección escucharme, no obligación de terceros presionándote. Alejandro tomó el teléfono de la mesita de noche. ¿Puedo mostrarte algo? Ella sintió curiosidad. Él abrió una carpeta de documentos y le pasó el teléfono. Valentina deslizó la pantalla viendo comprobantes bancarios, extractos de transferencias, documentos legales, todo detallado, todo comprobado. La última imagen era una foto de Alejandro junto a sus padres, los 3 sonriendo discretamente. La fecha era de hace 1 año. Te encontraste con ellos varias veces. Primero para entregar las pruebas. Y el dinero. Luego porque tu padre me invitó a almorzar.
Dijo que quería entender lo que había sucedido de verdad. Hablamos durante horas. Me perdonó. Vale, tu madre también. Dijeron que entendían la posición imposible en la que estaba y que a pesar de todo había hecho lo correcto al cazar a los verdaderos culpables. Valentina soltó el teléfono, cubrió su rostro con las manos y lloró. Lloró por el dolor de 3 años creyendo en el abandono. Lloró por la revelación de que había verdad escondida detrás del silencio. Lloró porque la historia que había construido en su cabeza se estaba desmoronando, reconstruyéndose en algo completamente diferente. Alejandro la abrazó, dejándola llorar, acariciando su cabello sin decir nada, solo presente. Cuando las lágrimas disminuyeron, Valentina se apartó, secándose el rostro con las manos, temblando. ¿Por qué no luchaste más para contarme esto antes? ¿Por qué no invadiste mi vida, rompiste el bloqueo, me obligaste a escuchar? Porque acababas de pasar meses siendo invadida por cámaras, reporteros, gente juzgándote sin saber la verdad. Pensé que lo último que necesitabas era otro hombre forzándote a hacer algo en contra de tu voluntad, aunque fuera a escucharme. Él sostuvo su rostro entre sus manos. Me equivoqué, Vale. Me equivoqué al alejarme. Me equivoqué al no luchar más. Me equivoqué al pensar que protegerte significaba desaparecer, pero nunca, ni por un segundo, dejé de amarte. Nunca dejé de trabajar para arreglar el daño, solo que hice todo esto solo cuando debería haberlo hecho a tu lado. Valentina miró a sus ojos, viendo la vulnerabilidad cruda que el Alejandro del pasado nunca habría mostrado. ¿Y ahora qué quieres de mí? Ahora quiero reiniciar de verdad, desde cero, no el matrimonio que teníamos, porque ese murió en aquel martes de marzo hace 3 años. Quiero construir uno nuevo donde no huya cuando se ponga difícil, donde me quede, luche, converse, repare, donde tú seas prioridad por encima de cualquier imperio, por encima de cualquier estrategia. ¿Cómo puedo confiar en eso? ¿Cómo sé que la próxima vez que aparezca una crisis no vas a desaparecer de nuevo pensando que me estás protegiendo? Alejandro la soltó, se levantó de la cama, tomó el pantalón del traje que estaba tirado en el suelo y sacó una carta del bolsillo interior, entregándosela a Valentina. ¿Qué es esto? Mi renuncia de la Corporación Martínez, firmada y fechada de hoy. Valentina abrió la carta. Leyó las líneas formales. Era real, estaba renunciando al cargo de CEO, pasando el control al Consejo Administrativo efectivo en 30 días. Alejandro, no puedes hacer esto. La empresa es tu vida. No, es mi vida. La empresa es solo trabajo y pasé 3 años entendiendo la diferencia. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos entre las suyas. Vale. No voy a dejar que un cargo defina quién soy. No voy a elegir reuniones en lugar de estar a tu lado. Si me das una oportunidad de verdad, reestructuraré todo. Trabajaré remoto, cortaré viajes internacionales, estaré presente, no físicamente de vez en cuando, emocionalmente todos los días. Valentina sintió su pecho apretarse. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por mí? No estoy renunciando a nada. Estoy eligiendo lo que realmente importa. Y tú, Valentina López, eres la única cosa que siempre ha importado. Solo me tomó 3 años y una noche devastadora para entender que no sirve de nada tener el mundo si no te tengo a ti. Ella miró a ese hombre arrodillado frente a ella, el mismo que la hizo llorar ríos de lágrimas, el mismo que pasó 3 años trabajando en las sombras para arreglar el daño, el mismo que llevaba su nombre tatuado en el pecho, imposible de borrar. Todavía te amo. Las palabras salieron en un susurro quebrado. Intenté detenerme, intenté con todas mis fuerzas, pero fallé miserablemente. Eres la primera cosa en la que pienso por la mañana y la última por la noche. Aún duermo abrazada a la almohada, fingiendo que eres tú. Aún guardo las alianzas como si fueran reliquias sagradas.
Alejandro cerró los ojos, respiración pesada. Entonces lo intentamos, nos damos una oportunidad real, con condiciones. Valentina levantó el mentón, recuperando un poco de la fuerza que la caracterizaba. Terapia de pareja todas las semanas, no negociable. Estoy de acuerdo. Conversaciones difíciles, sin huir, sin desaparecer cuando se ponga incómodo. Estoy de acuerdo. Y si desapareces de nuevo, si eliges el trabajo en lugar de mí, si me haces sentir abandonada una vez más, se acabó definitivamente, sin más oportunidades. Alejandro sostuvo su rostro, mirándola profundamente a los ojos. Nunca más, lo juro por mi vida. Vale, nunca más. Valentina lo atrajo para un beso, diferente de los besos anteriores. La noche anterior había sido suave, llena de promesas de un nuevo comienzo consciente. Cuando se separaron, ella apoyó su frente en la de él. Todavía estoy enojada contigo, todavía duele y va a doler por un tiempo, lo sé, y estaré aquí mientras procesas. Soportaré la ira, las crisis, las dudas. Te demostraré todos los días que he cambiado. ¿Prometes? Prometo, y esta vez lo cumpliré. Valentina respiró hondo, sintiendo algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. Esperanza aterradora, frágil, pero real. Entonces intentemos, pero despacio. Un día a la vez. Él sonrió, la primera sonrisa genuina y completa que ella había visto desde que entró en el salón de lujo. Un día a la vez, puedo vivir con eso. Alejandro la tomó en brazos de nuevo, ignorando sus protestas sobre no poder caminar, y la llevó al baño. Preparó un baño caliente, la cuidó con una delicadeza que trajo más lágrimas a los ojos de Valentina. Luego la vistió con un albornoz, hizo café, preparó tostadas y frutas y se sentó a su lado en la mesa de la cocina, como si fuera lo más natural del mundo, como si nunca hubieran pasado 3 años separados, como si solo estuvieran comenzando de nuevo. Y tal vez eso era exactamente lo que era, no un final feliz, no un regreso a lo que era antes, sino un nuevo comienzo consciente, un amor que se rompió, sangró, casi murió, pero eligió respirar de nuevo. Valentina lo miró, con el cabello desordenado, barba sin afeitar, sonrisa cansada pero esperanzada, y supo que había tomado la decisión correcta. Iba a doler, iba a requerir trabajo, iba a haber días de duda y noches de miedo, pero iba a valer la pena, porque algunas historias de amor no terminan felices la primera vez. Algunas necesitan romperse para aprender a reconstruirse más fuertes, y esta apenas estaba comenzando de nuevo. 2 años después, en Valle de Bravo, un sábado por la mañana en que el sol se empeñaba en brillar entre nubes perezosas, pintando el cielo con tonos pasteles que parecían salidos de un cuadro impresionista. Valentina estaba de pie frente al espejo de la posada rústica, observando el reflejo de la mujer en la que se había convertido. El vestido de novia era diferente al del primer matrimonio, nada de satén pesado y cola interminable. Este era ligero, de encaje francés delicado, cayendo en ondas suaves hasta los tobillos, con tirantes finos y un escote discreto, espalda semidesnuda, que mostraba el pequeño tatuaje que se había hecho 6 meses atrás, un fénix renaciendo de las cenizas, justo entre las omóplatas. Julia estaba sentada en la cama detrás de ella, ya vestida para la ceremonia, observando a su amiga con una sonrisa que mezclaba orgullo y emoción contenida. ¿Estás segura de esto, Vía? La pregunta no vino con juicio, solo con el cuidado de quien conoce cada cicatriz emocional. Valentina sonrió, tocando el collar simple de perlas que perteneció a su abuela. Esta vez es diferente, Ju. Esta vez sé exactamente en qué me estoy metiendo. Él ha cambiado. De verdad, no es perfecto, discutimos, hay días difíciles, pero él se queda. Cada vez que se pone difícil, él no huye, se sienta, habla, enfrenta. Valentina se volvió hacia su amiga.
¿Recuerdas cuando tuve esa crisis de ansiedad hace 3 meses, cuando todos los traumas volvieron de una vez y me volví loca diciendo que él me iba a abandonar de nuevo? Julia sintió. Recuerdo, me llamaste a las 2 de la mañana llorando. Sí, él no se alejó. Canceló una reunión importantísima al día siguiente. Me llevó a terapia, sostuvo mi mano durante toda la sesión, escuchó cómo desahogué 3 años de rencor acumulado y al final solo dijo: merezco toda esa ira y seguiré aquí mientras necesites procesar. Valentina sintió lágrimas arder en sus ojos. Él se quedó, Yu. Todas las veces, él se quedó. Julia se levantó y abrazó a su amiga con fuerza. Entonces, cásate con este hombre, cásate de verdad esta vez y sé feliz porque mereces eso. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. María, la madre de Valentina, entró con los ojos ya llenos de lágrimas, un vestido lila simple, el cabello recogido en un moño bajo, una sonrisa que llevaba años de dolor transformado en sabiduría. Hija, estás hermosa, pareces un sueño. Valentina abrazó a su madre, sintiendo el perfume de lavanda que siempre la había calmado desde niña. Gracias por estar aquí, mamá, por haberlo perdonado, por darnos esta oportunidad. María sostuvo el rostro de su hija entre sus manos. Vía, escucha lo que te voy a decir. Tu padre y yo hemos pasado por muchas cosas en estos últimos años. Perdimos reputación, dinero, sueños, salud. Pero ¿sabes qué más duele? Verte sufrir, verte rota, intentando ser fuerte sola, cargando un dolor que no necesitabas cargar. Limpió una lágrima que se escapó. Alejandro cometió errores, cometió grandes errores, pero se ha esforzado por corregirlos. Ha pasado años de su vida reparando. Un hombre que repara, que se queda, que cambia, es raro, hija. No lo dejes escapar. Fuera, en el claro preparado para la ceremonia, sillas rústicas de madera estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un arco simple hecho de ramas entrelazadas y flores silvestres, hortensias, lavandas, margaritas blancas. Nada ostentoso, nada que necesitara impresionar, solo 20 personas. Los padres de Valentina, Julia y algunos amigos cercanos, 2 compañeros de trabajo de Alejandro que se habían convertido en familia elegida. Alejandro estaba de pie bajo el arco, con un traje azul marino, sin corbata, el primer botón abierto, el cabello peinado hacia atrás, barba bien cuidada, pero lo que más llamaba la atención era la expresión en su rostro, nerviosismo mezclado con pura emoción. Sus manos temblaban levemente, sus ojos brillaban húmedos. Doctor Enrique se acercó y puso la mano en el hombro del nervioso y asustado yerno. Tengo miedo de despertar y descubrir que esto es un sueño. El suegro sonrió. No es un sueño, hijo, es una segunda oportunidad, y esta vez no vas a arruinarlo. No lo haré, lo juro. Alejandro miró al hombre que casi había perdido como familia. Doctor Enrique, nunca podré agradecerle lo suficiente por el perdón que me ha dado. Me dio, yo no merecía, pero sí merecía, porque vino de corazón abierto, asumiendo los errores, dispuesto a enmendar. El doctor Enrique apretó su hombro y, más importante, conquistaste el perdón de mi hija. Ese era lo más difícil. La música comenzó a sonar. No era la marcha nupcial tradicional, era una versión instrumental suave de su voz, de Ludovico, y era delicada y emocionante. La gente se levantó. Valentina apareció en la entrada del claro y Alejandro olvidó cómo respirar. Ella estaba absolutamente deslumbrante, no por la belleza física que siempre había sido devastadora, sino por la luz que irradiaba. Ya no era la novia joven e idealista del primer matrimonio, era la mujer que pasó por el fuego, se reconstruyó de las cenizas y ahora elegía amar con los ojos bien abiertos. El doctor Enrique ofreció el brazo a su hija.
Valentina entrelazó el suyo y los dos caminaron lentamente por el claro. Pero lo que hizo que Alejandro se desmoronara completamente fue cuando ella le sonrió. Esa sonrisa que decía: «Te elijo a ti todos los días, para siempre». No pudo contener las lágrimas, que vinieron silenciosas mientras observaba a la mujer de su vida caminar hacia él de nuevo, por segunda vez. Pero esta vez estaba preparado. Esta vez sabía exactamente el valor de lo que estaba recibiendo. Cuando llegaron al arco, el doctor Enrique no entregó a su hija de inmediato. Miró a Alejandro, con voz firme pero cargada de emoción. «Alejandro, me hiciste una pregunta hace 5 años. Preguntaste si creía que cuidarías de mi hija. Yo dije que esperaba que sí. Hoy no. Espero más, sé. Entonces puedes quedarte con ella, pero recuerda, si cometes un error de nuevo, no habrá tercera oportunidad». Alejandro extendió la mano, apretó la mano de su suegro con firmeza. «No habrá necesidad, doctor. Lo prometo». El doctor Enrique colocó la mano de su hija en la de Alejandro y el gesto simple cargó el peso de perdón, reconstrucción y esperanza. El celebrante, un amigo de la Universidad de Valentina, comenzó la ceremonia con palabras simples sobre segundas oportunidades, amor resiliente y el coraje de comenzar de nuevo. Pero el momento que realmente importaba era el de los envotos. Alejandro sostuvo las manos de Valentina, miró profundamente en esos ojos color miel que lo habían atormentado durante 3 años, y comenzó: «Vale, no voy a prometer que seré perfecto. Ya he demostrado que no lo soy. Cometeré errores, te irritaré, olvidaré bajar la tapa del inodoro, dejaré ropa tirada en la silla». Risas suaves de la audiencia. «Pero prometo otras cosas. Prometo estar en los días buenos, en los días malos, en los días imposibles. Prometo nunca más elegir el trabajo por encima de ti. Prometo pelear a tu lado, no huir cuando las cosas se pongan difíciles. Prometo escucharte incluso cuando estés gritando cosas que no quiero oír. Prometo sostener tu mano en las crisis de ansiedad, secar tus lágrimas, ser el puerto seguro que fallé en ser la primera vez». Su voz falló. «Prometo amarte con presencia real, no a la distancia. Prometo elegirte todos los días por el resto de mi vida, porque tú, Valentina López, eres la única certeza que tengo en este mundo caótico». Valentina estaba llorando abiertamente. Las lágrimas corrían por su rostro, pero la sonrisa era genuina, completa. «Alejandro, cuando me casé contigo la primera vez, prometí amarte para siempre en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Cumplí la mitad de esa promesa. Te amé incluso cuando dolía, incluso cuando no debería. Pero hoy prometo diferente. Prometo amarte con sabiduría, no con ceguera. Prometo exigirte cuando te equivoques, porque el amor verdadero no acepta migajas. Prometo seguir siendo fuerte, independiente, entera, porque aprendí que amar no es perderse a sí misma, es compartir el camino con alguien que vale la pena». Ella apretó sus manos. «Prometo perdonar, pero no olvidar, porque las cicatrices nos recuerdan que sobrevivimos. Prometo construir contigo un amor que no es perfecto, pero que trabaja, que dialoga, que repara, que persiste. Porque tú, Alejandro Martínez, me enseñaste que el amor verdadero no es nunca errar, es quedarse para arreglar cuando se comete un error». El celebrante apenas pudo pronunciar las palabras tradicionales. «Yo los declaro». Alejandro no esperó a que terminara. Tiró de Valentina para un beso que arrancó aplausos, gritos de alegría y más lágrimas de la pequeña pero emocionada audiencia. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella y susurró, solo para que ella lo oyera: «Gracias por darme esta segunda oportunidad. No la voy a desperdiciar.
Sé que no lo harás, porque ahora no acepto menos de lo que merezco. La fiesta fue simple. Un asado al aire libre, vino de la región, música en vivo de un violinista que tocaba música tradicional mexicana. La gente reía, conversaba, celebraba. No era una boda de cuento de hadas, sino algo más real. Dos personas que se amaron, se rompieron y eligieron reconstruirse juntas. Esa noche, cuando los invitados ya se habían ido y el claro estaba iluminado solo por luces de luciérnagas y estrellas, Valentina y Alejandro quedaron solos, sentados en la hierba. Él, con el saco tirado a un lado, ella descalza con el vestido de novia arrugado, mirando el cielo estrellado de Valle de Bravo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Alejandro con voz suave. Valentina pensó y luego respondió con honestidad. Me arrepiento del dolor de los 3 años perdidos, de las lágrimas que podrían haberse evitado, pero no me arrepiento del camino, porque tal vez necesitábamos rompernos para aprender a reconstruirnos de la manera correcta. ¿Crees que habríamos llegado aquí sin el dolor? No, creo que el dolor nos enseñó cosas que la felicidad nunca enseñaría. Me enseñó a ser fuerte, te enseñó a estar presente, nos enseñó que el amor no es solo sentir mariposas en el estómago, es elegir quedarte cuando las mariposas mueren y solo queda trabajo duro. Alejandro se recostó en la hierba, la atrajo para que se recostara en su pecho. Te amo de la manera equivocada, de la manera correcta, de la manera que rompe y repara. Te amo con todo lo que soy. Valentina acomodó su cabeza en su hombro, dejando mirar las estrellas. Yo también te amo, y esta vez confío en este amor porque no es un amor de cuentos de hadas, es amor de gente real. Permanecieron allí en un silencio confortable, escuchando el viento en las ramas y el sonido distante de las chicharras. Dos sobrevivientes del mismo desastre que eligieron reconstruir juntos. No era un final perfecto. Aún tendrían días difíciles, aún habría discusiones, crisis, momentos de duda, pero ahora sabían algo que no sabían la primera vez. El amor verdadero no es aquel que nunca enfrenta la tormenta, es aquel que enfrenta la tormenta y elige no soltar la mano. Y Valentina, mirando las estrellas con el corazón finalmente en paz, sonrió porque había descubierto algo que llevó 3 años y una noche imposible para entender. Las segundas oportunidades son raras, pero cuando vienen, cuando son reales, cuando se construyen sobre la verdad en lugar de la fantasía, valen cada lágrima derramada en el camino. Y esta valía todo. Y tú, que estás aquí conmigo hasta el final de esta historia, gracias por no rendirte, por creer que el amor puede reconstruirse, por entender que los finales felices reales son aquellos donde las personas trabajan para merecer. Gracias. Si esta historia te tocó de alguna forma, deja tu opinión en los comentarios. Cuéntame, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Volverías con alguien que te hirió si esa persona realmente cambiara? Tu historia importa para mí. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. Deja un me gusta en este video, porque eso ayuda a traer más historias como esta para ti. Historias reales de gente que sangra, sufre, crece y elige amar a pesar de todo. Porque al final de cuentas, no se trata de nunca caer, se trata de levantarse juntos. Siempre. Hasta la próxima historia. Y recuerda, el amor verdadero no es perfección, es elección todos los días. Ella pide el divorcio y se entrega a su esposo por última vez. Él la deja sin poder caminar al día siguiente.